Buenas noches. A nombre del Instituto les doy la bienvenida. Vamos a empezar este ciclo de mesas sobre Velasco. Desde hace unos 15 o 20 años han comenzado a aparecer y a publicarse varios estudios, varias investigaciones desde diversos puntos de vista sobre las reformas velasquistas. Y hemos querido traer a estos investigadores para tener este espacio de discusión y de socializar un poco los debates, la nueva información, las nuevas perspectivas y los nuevos análisis que se están haciendo. Por lo general hemos tenido siempre una visión bastante más o menos desarrollada sobre los aspectos económicos y sobre la reforma, ¿no? Mientras que los nuevos estudios me parece que están enfocándose un poco más en los aspectos culturales y la sociedad. Lo que nos trae ahora Miguel es precisamente una mirada cultural sobre la reforma agraria, ¿no? Hay una discusión que se está iniciando que tiene que ver sobre el imaginario cultural que se intentó construir desde el velasquismo o desde el gobierno militar, si hubo una nueva narrativa o no, ¿no? Que creo que más o menos en algunos estudios, sobre todo sobre la reforma educativa, aparece una nueva lectura de la historia peruana en la cual Velasco es presentado, o el régimen de Velasco es presentado como un momento de quiebre, ¿no? En una historia donde predomina la injusticia de las mayorías indígenas y campesinas. Entonces aparece él como un momento de quiebre o de ruptura con ese tipo de historia. Y bueno, ahora Miguel nos va a hablar un poco sobre la reforma agraria y sobre ese imaginario visual, digamos, que se habría tratado de construir. Miguel es comunicador social por la Universidad Católica del Perú, es magíster en Historia del Arte y Curaduría, es escritor también, tiene un libro de cuentos, Ciudades Vencidas, y una novela, Secta Pancho Fierro, una novela policíaca, entiendo. Bueno, él tiene varias habilidades, ¿no? También estudia literatura actualmente en San Marcos, y ahora nos va pues a contar un poco esto de este concepto de el pop achorado y el arte visual de ese momento. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Rolando por la invitación. De hecho, es un placer y también un honor estar para mí en el IEP. Lo que vengo a contarles es el resultado, o digamos una parte importante de mi investigación para mi tesis de maestría, ¿no? Que justamente se enfoca en el imaginario visual, le he puesto ese nombre, de la reforma agraria velasquista, ¿no? Digamos, el primer indicio, ¿no? o la primera preocupación, la primera pulsión, tenía que ver con un concepto que para la historia del arte es un concepto casi sagrado, ¿no? Inalterable, ¿no? Que es la del pop achorado. No sé si alguien ha escuchado hablar de ese concepto, pero es un concepto que está muy vinculado a, sobre todo, los afiches de la reforma agraria velasquista, ¿no? Y que, lo vamos a ver más adelante, que de alguna manera conjugan dos conceptos, ¿no? Por un lado el pop, ¿no? Una vanguardia artística. Pensemos que estos afiches fueron desarrollados en el 69, 70, 71, 72, y por otro lado lo de achorado, ¿no? Que era un término que ahora, digamos, se trabaja y que se vincula más a una pose política, ¿no? A una postura ideológica, ¿no? El achorado es alguien, ¿no? Por lo menos que presenta la idea de reto, ¿no? De alguien que se revela, ¿no? Entonces, por un lado, vinculaba, digamos, un concepto netamente artístico como el del pop, y por otro lado, un concepto netamente político, ideológico, como lo que supone la categoría achorado, ¿no? Voy a leer y empiezo.
Las construcciones de la historia son comparables a instrucciones militares que acuartelan y acorazan la verdadera vida, señalaba Walter Benjamin en el 84. Como crítica, reducido y circunscrito alcance de la historia para abarcar de manera efectiva la totalidad de los fenómenos históricos, ¿no? Con el velasquismo, dictadura militar, por cierto, se cumple dicha máxima, pese a los innumerables acercamientos a los que aludía Rolando, sobre todo históricos políticos a los que ha sido sometido durante las últimas décadas, ¿no? En esa misma línea, Gonzalo Portocarrero, el 2003, en Memorias del Velasquismo, decía que regresar a esa época es como descender a un subterráneo, ¿no? Oscuro y ruidoso, ¿no? Un laberinto poblado de fantasmas. Portocarrero añade que esta dificultad se funda en la tensión entre una clase dominante, que para él busca desterrar todo recuerdo de este periodo, y una clase subalterna, ¿no? Que considera al gobierno de Velasco Alvarado como el mejor de la historia. Sin duda, esta dificultad para concebir dicha etapa, comprendida entre el 68 y 75 en el Perú, se hace evidente incluso en la mitología creada posteriormente sobre la figura del propio Juan Velasco Alvarado, ¿no? Considerado, entre otras cosas, antagonista del desarrollo, responsable de la crisis del Estado, de la violencia terrorista posterior y demonizado también por una ideología que incluso lo ha renombrado actualmente como Velasco con Z, y que tal como dice Enrique Mayer, que hace poco estuvo por acá, lo ha satanizado culpándolo de todo flagelo que sobrevino en el Perú y que requiere ser reparado. Desde la mirada de la historia del arte, las cosas no son tan distintas sobre este tiempo, ¿no? Las omisiones se hacen incluso más evidentes y las aproximaciones a las manifestaciones culturales, artísticas, desde la gráfica, desde el deporte, desde la música, ¿no? De este dicho periodo siguen siendo aún minoritarias y parciales, pese a lo que se cree, ¿no? Augusto del Valle, el curador, ha nombrado certeramente a este tiempo como una zona ciega, ¿no? En clara alusión a los pocos estudios desarrollados sobre esta etapa en la historia del arte peruana. Los ejemplos al respecto abundan incluso en la anécdota, ¿no? Menciono solamente dos, ¿no? Que seguramente muchos han escuchado, ¿no? La expulsión de Santana, ¿no? Que venía a tocar al Perú y no llegó ni siquiera a salir del aeropuerto, que es un mito, ¿no? Y la aparición del niño Manuelito, por ejemplo, en contraparte a Santa Claus, ¿no? Digamos, las Navidades o en la Navidad del 69, 70, ¿no? Sin embargo, basta con acercarse un poco mejor a la bibliografía existente para constatar que ninguna de las visiones es completa. Es decir, así como una serie de artistas peruanos siguió desarrollando una propuesta particular e incluso contraria al gobierno, menciono a dos artistas que trabajaron del 68 al 75 en Lima y que no necesariamente, es más, estaban en contra, como dice Miguel López, estaban en contra del gobierno, ¿no? Teresa Burga, ¿no? La gran artista peruana, ¿no? Y Rafael Hastings, ¿no? Y tampoco, a pesar de un apoyo gubernamental sin precedentes, el arte popular, digamos el gran estandarte también del velasquismo, fue incorporado íntegramente a la dialéctica oficial del arte como se piensa, ¿no? Es curioso, pero pensaba en la foto que justamente acompaña esta conferencia, ¿no? Vemos a una persona, ¿no? Vestida con una indumentaria de la sierra, entregándole la vara, ¿no? a Velasco. Sin embargo, esta persona aparece de espaldas, ¿no? Sin rostro, ¿no? Y me parecía curioso eso, ¿no? Que no sea una fotografía en la que aparecen los dos, digamos, iluminados, en foco, ¿no? Lo digo justamente porque también, y esto podemos también discutirlo en relación al mito, se cree, ¿no? que el arte popular alcanzó una plataforma interesante y sin precedentes en esta época, ¿no? Pensemos en el premio a López Santay, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los grandes momentos del velasquismo, ¿no? Hacia el final del velasquismo. Pero bueno, para Buntix, el 2005, el resultado de la política velasquista fue una escena tan expectante como contradictoria, ¿no?
Y añade, ahondando en las contradicciones desde el arte, que el nuevo régimen de Velasco, por un lado, prohibía los conciertos de Santana, como decía, y encarcelaba a Juan Hacha, ¿no?, por participar en una fiesta en Ancón, en la que supuestamente se fumaba marihuana, pero por otro lado inauguraba también un horizonte amplio de renovaciones para el quehacer artístico peruano. Voy a mencionar dos aspectos también de este apoyo y renovador, aparentemente, ¿no? Contacta 72, este festival que se hizo en Lima, y el Incarri, que el Festival Incarri, que reunía manifestaciones culturales en Lima también de todas partes del Perú. Sobre este tiempo, al igual que con la historia política, subsisten aún múltiples preguntas no resueltas en relación con la práctica artística, acentuadas por la desaparición de mucho material de la época, ¿no?, y también por el descuido de su catalogación. Justamente algunas de estas preguntas están vinculadas a la representación del campesino peruano en los afiches oficiales para la difusión de la reforma agraria, que no solo diseñó el artista peruano Jesús Ruiz Durán, ¿no?, como se piensa, sino que también incluyó el trabajo de reconocidos artistas como José Bracamonte y Emilio Hernández. Si vemos, este es uno de los afiches más reconocidos del velasquismo, de la reforma agraria, ¿no?, con el rostro de Túpac Amaru. Bueno, no es el rostro, es como que el ícono de Túpac Amaru. Y los dos siguientes son afiches que también se generaron en la misma dirección y en el mismo tiempo, ¿no? El primero es un afiche de José Bracamonte, ¿no?, quizá el más reconocido diseñador de esa época. Y el tercero es uno que lo generó Emilio Hernández, ¿no? Lo curioso es que, si nos damos cuenta, son tres resoluciones artísticas distintas, ¿no? Eso para comenzar a pensar, ¿no? Entonces, como decía al comienzo, lo que intenta mi investigación es de alguna manera desmitificar, desmantelar un concepto categórico, ¿no?, un concepto que ha servido para emprender, digamos, muchas investigaciones al respecto de esta época, vinculada al pop achorado, ¿no? Nuestra propuesta entonces cuestiona esta categoría, ¿no?, entendida esta como la conjunción entre vanguardia política y vanguardia estética, ¿no?, que ubicaba en un contenido gubernamental oficial al campesino peruano en la centralidad de la imagen representada, achorado y beligerante, como nunca antes se había visto, aparentemente. Creemos que esta categoría, la del pop achorado, voy a insistir en esto, implementada por el mismo autor en 1984, digamos, estos son 10 años, un poco más, casi 12 años después, ¿no? Y es la primera vez que el mismo artista, uno de los artistas, Jesús Ruiz Durán, se encarga de hablar de la experiencia de los afiches, ¿no? Y le pone en esta revista Utópicos, ¿no?, de diciembre del 84, la titula Afiches de la Reforma Agraria, otra experiencia trunca. Y dice, voy a leer lo subrayado: tomadas por mí en el campo, en cuanto al estilo, una especie de pop achorado con elementos gráficos provenientes de la solarización fotográfica, color o efecto Sabatier. Es curioso, pero se centra en el estilo, ¿no? Eso es en el 84. Sin embargo, en el 83, y esto es algo interesante, en Hueso Húmero, número 18, ¿no?, de julio y septiembre de 1983, ya Gustavo Buntix aludía a ese concepto. Esto es algo que a mí me gustaría detenerme aquí, ¿no?, porque el propio autor hablaba de esto recién en el 84. La crítica, Gustavo Buntix, hablaba de esto el 83. Y es curioso lo que dice. Voy a leer solo el pie de página. Es en relación al pop achorado. Estos son los términos en que un artículo aún inédito, es decir, ¿no?, del propio Ruiz Durán, es una experiencia trunca, afiches de la reforma agraria, resume los problemas enfrentados durante aquella experiencia. Y ahí, con un estilo que el mismo Ruiz Durán denomina significativamente pop achorado, se imprimió una importante secuencia de afiches cuya vocación original quedó no obstante desvirtuada por la falta de seguimiento y de participación de los destinatarios. Yo creo que esto es significativo,
¿no? En tanto, la crítica, ¿no?, llega antes a nombrar un concepto tan categórico que nos ha servido, si uno revisa, por ejemplo, el catálogo del Mali, ¿no?, se dará cuenta que Jesús Ruiz Durán está definido como la bisagra entre una manera de hacer arte antes y una manera de hacer antes después. Si uno revisa la publicación de Buntix sobre la experiencia del colectivo Huayco, en ese libro lo que dice Buntix es que no hubiera existido Huayco si no hubiera existido Ruiz Durán, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta que dejo soltando, ¿no?, y que intentaré responder también es: ¿quién establece las categorías de estudio en la historia del arte, ¿no? ¿Cómo se establecen? ¿Cómo se consolidan, ¿no? Voy a seguir. Creemos entonces que esta categoría, ¿no?, ha contribuido a ver los afiches parcialmente y no como lo que son, es decir, como varios subconjuntos en los que, contrariamente a lo que se ha pensado, el campesino peruano no siempre es presentado en primer plano, es decir, no siempre es presentado desafiante y achorado, ¿no? En ese sentido, sostenemos que el pop achorado se ha ocupado solo de algunas obras del conjunto y ha obviado otras que no se ajustan a su definición, y de esta manera ha actuado del mismo modo como lo sugería Frank Castell, cuando señalaba que la historia del arte debería centrarse en aquellas obras tipo que constituyen los verdaderos jalones del arte y de la vida intelectual de la época. También la tradición de la historia del arte latinoamericano, influenciada principalmente por las ideas de Mirko Lauer en el Perú, ¿no?, y de Juan Hacha y Marta Traba en toda la región, han contribuido a este tipo de aproximación, que, tal como lo señalaba el mismo Hacha, se aleja de procedimientos arqueológicos, de manejo y crítica de obras para centrarse en las ideas. Sin embargo, vale la pena preguntarse quién y cómo se eligen estas obras tipo, ¿no?, y si basta una valoración histórica, política para la decisión. Y mejor aún, y si ésta anula una visión mucho más amplia o completa, ¿no? Creemos que conviene cuestionarnos, ya casi 50 años después de la enunciación de la categoría, o 40 años de la enunciación, sobre aquel axioma incluso metodológico del pop achorado. Nuestro planteamiento proyecta un camino paralelo al de la historia social del arte y propone abrir nuevamente un tema pensado resuelto, pero esta vez partiendo de las mismas obras, con la intención de trazar nuevas categorías e hipótesis de aproximación. Sobre todo, y esto sí me gustaría recalcarlo, porque no todos los afiches, como veremos más adelante, contienen campesinos soberanos, también los hay invisibles, sin rostros, desubjetivizados en tareas del campo y casi anexados e inertes a la naturaleza. También es nuestra preocupación acercarnos al plano de la recepción, a los circuitos de valor vinculados, ¿no? Creemos que entender este imaginario visual no solo reabre espacios de estudio para la historia del arte peruano sobre este tiempo, sino también permite comprender una importante parte de la historia moderna de nuestro país. Voy a hablar de los afiches. Esto es una de las primeras menciones que se hacen en los afiches, ¿no? Esto es revista Maru número 12 del 70, y dice: la Dirección de Promoción y Difusión de la Reforma Agraria está haciendo una intensa campaña de difusión de las disposiciones y los alcances de la reforma agraria en el Perú, apelando a distintos medios de comunicación masiva. Entre ellos, dice, folletos, volantes, avisos en diario, revistas, carteles, como una muestra de la calidad y novedad de este último medio de propaganda en gran escala, pues se ha utilizado no solo en las ciudades y pueblos, sino también en las aldeas y villorios, en las haciendas y en las vías de tránsito mayores y menores, y reproducimos en estas páginas varios de los afiches debidos a Ruiz Durán y José Bracamonte, ¿no? Voy a hablar de los afiches. Okay. Los afiches fueron pensados, diseñados y producidos en la Dirección de Promoción y Difusión de la Reforma Agraria. DPDRA eran sus siglas. Que además funcionaba muy cerca de aquí. Funcionaba cerca del Hospital Rebagliati, en esta casa que le perteneció al Ministerio de Agricultura por bastante tiempo. Incluso ahora creo que le pertenece al Ministerio de Agricultura. Ahí estaban ubicado, digamos, esta agencia de comunicación gubernamental, ¿no?, del velasquismo.
Alguna vez el profesor Juan Gargurevich me dijo que a esa misma oficina no solo llegó Marta Hildebrand, ¿no?, sino también un tal Richard Kapuscinski, ¿no? No sé si forma parte nuevamente de la mitología creada a partir de este tiempo o de la verdad, ¿no? Bueno, esta dirección le fue encargada al periodista Efraín Rescaro, que dicho sea de paso era muy amigo del profesor Gargurevich, y sus funciones fueron generar textos, imágenes y videos para las diversas publicaciones que divulgaban las ideas de la reforma agraria promulgada por el 24 de junio de ese mismo año, y que bajo la consigna de campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza, expropiaba las tierras a sus dueños y se las entregaba a los campesinos como el más vital instrumento de transformación y desarrollo de la revolución peruana. Mirko Lauer recuerda que a esta dirección como una suerte de agencia de publicidad política, con periodistas y gráficos. Sobre el primer equipo de trabajo, la dirección estaba conformada además de Ruiz Durán y Mirko Lauer, que funcionaban como que en pared, ¿no? Ruiz Durán hacía los diseños y Mirko Lauer hacía los textos para los diseños de Ruiz Durán. Ahora que mencioné al profesor Gargurevich, el hijo del profesor Gargurevich tiene no solo afiches, sino bocetos. Este es un buen dato, bocetos de los afiches que el mismo Efraín Ruiz Caro le regaló al profesor Gargurevich y Gargurevich le regalaba a su hijo, ¿no? Entonces también integraban esta suerte de agencia el gran escritor peruano José Adolf, ¿no? José Bracamonte, ¿no? Esto era como que también trabajaban en pared, ¿no? Por un lado Bracamonte hacía los diseños y Adolf se encargaba de los textos, ¿no? En uno de los libros, incluso de Adolf, la foto posterior en el libro aparece José Adolf con el fondo de uno de los afiches, ¿no? Es una foto bien interesante. Y también integraban esta oficina Jorge Merino, que era periodista, el videasta Carlos Ferrán, que ahora vive en Canadá, el fotógrafo José Michilot, que es reconocido por estas fotos del terremoto en Huaraz, ¿no? Y el diseñador también José Bracamonte. Más adelante se incorporaría al equipo a través de un concurso el artista Emilio Hernández, ¿no? Los afiches en su mayoría estaban vinculados con actividades oficiales del gobierno de Velasco y muchas veces eran distribuidos con anterioridad en lugares donde llegaba el presidente a realizar alguna entrega de tierras. Lauer, en una entrevista con Cristabel Rocarrey del 2016, señala que el objetivo era totalmente ideológico. Y voy a citar lo que decía: no era nuestra obligación informar, se trataba de difundir una idea sobre la reforma agraria. En ese sentido, su elaboración debía ser rápida y sencilla y su distribución masiva. Así pues, según el propio artista, por cada afiche llegaron a imprimirse 50.000 ejemplares en papel periódico y un promedio de 2.000 en papel bond. Estas cifras están en cuestionamiento, ¿no? Porque estos afiches se hacían en impresa gráfica, ¿no? Esta imprenta que quedaba en la Avenida Venezuela, ¿no? Y que ya no existe. Pero sin embargo hay un operario que sí trabajaba en esa época, que en una conversación personal me dijo que era imposible que se hagan tantos, ¿no? Pero que no tenía la información en un papel que le digan cuántos eran, ¿no? Pero que a él le sorprendía que hayan sido 50.000. Sus dimensiones eran aproximadamente de 98 centímetros por 70 centímetros, ¿no? En cuanto al color, en los afiches, como vemos estos al menos, se priorizaban los colores básicos del cian, amarillo, magenta y negro de la cuatricomía. Y evidentemente estaban pensados para ser imponentes ante los ojos de los espectadores. Sobre el conjunto debemos decir que se pueden observar en total 4 subgrupos que pueden dividirse de la siguiente manera, y esta es una propuesta de división. 13 de ellos, en relación a los que he podido estudiar, básicamente vinculados a la obra de Ruiz Durán, presentan al campesino peruano.
3 de ellos son de ícono, 2 vinculados a Tupac Amaru y otro a, digamos, una esfera que alude al sol. Hay 3 más que se vinculan a espacios industriales y hay unos 5 más que están vinculados con actividades culturales, ¿no? Yo me voy a centrar en esta exposición en el primer tipo, ¿no? Justamente para seguir, digamos, la línea de esta desmitificación del imaginario de la reforma agraria que asume, o que se asume hasta ahora, que todos estos afiches eran, digamos, no solo la conjunción de estas vanguardias, sino también el triunfo del campesino peruano en la centralidad de la pictórica peruana, ¿no? Estos son algunos de la representación del campesino, ¿no? El primero, todos ellos además están basados en fotografías que el propio Ruiz Durán tomaba y hacían distinciones también geográficas, ¿no? Estos 2 estaban vinculados al norte peruano, ¿no? No solo por la vestimenta, ¿no? Sí, sobre todo por la vestimenta, ¿no? Sino también por los elementos que llevan ¿no? Por ejemplo, el segundo de estos está vinculado a una hacha, ¿no? Que tiene que ver con azúcar, ¿no? Entonces voy a centrarme en estos, ¿no? McLuff, ¿no? Señala que todas las imágenes son de carácter racial son alegóricas, ¿no? A la vez que sostiene que no existe un solo tipo de indio. De esta manera cuestiona, utilizando como ejemplo Las Pascanas y El habitante de las cordilleras de Lazo, que son 2 obras, digamos, fundamentales para la historia del arte peruano, ¿no? Las lecturas naturalistas que reclaman originalidad racial en la representación de los indígenas, o los que señalan que antes que indios se trata de criollos y o mestizos representados. Para McLuff, dichas aproximaciones parten del supuesto equivocado de creer que existe un único referente para las categorías raciales en la pintura, es decir, de la creencia errada que existe una categoría racial estética que puede explicar al indígena peruano. En esa misma línea, en el 76, Lauer sostenía que durante largo tiempo la figura del indio peruano ha sido considerada la piedra de toque del nacionalismo pictórico. Es este mismo autor quien señala los primeros pasos del indio peruano cuando dice que, obviando a Guamán Poma de Ayala y a otros cronistas gráficos, la primera aparición notoria y vinculada con el arte del siglo XX del indio como personaje central de la pintura se da justamente en las 3 Pascanas y en El habitante de las cordilleras de Lazo, ¿no? Se trata sin duda de un importante primer momento en la representación del indígena peruano, ¿no? Esta es la obra de Lazo, ¿no? Del 55, El habitante de las cordilleras o El indio alfarero, ¿no? Que seguramente muchos conocen y que fue pintada en tiempo récord y además para una exposición universal en París, ¿no? Como vemos, es la, digamos, primera representación del indio peruano en la, digamos, moderna, en la pictórica peruana, y aparece sosteniendo además un huaco de una cultura precolombina que es un huaco moche, ¿no? Solo les diré que deberíamos centrarnos también en esta representación de este campesino peruano, ¿no? Aparece su rostro escondido, ¿no? En sombra, no es mostrado y quizá lo más importante es la imagen, digamos, o la visión se centra en el huaco moche, ¿no? Un segundo momento en esta búsqueda lo representa el indigenismo de la primera mitad del siglo XX, cuando la presencia del campesino peruano en la plástica peruana se hizo más efectiva e incluso se oficializó con José Sabogal, nombrado en el 33 director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Con esta designación, la corriente indigenista se apuntala programáticamente a partir del principal centro de formación de artistas peruanos en esa época. Al respecto, otra vez Lauer, en el 76, señala que los indigenistas quisieron reemplazar al indio incaico por uno más real. Pensemos en las representaciones de los incas en Leguía, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí hay digamos, un montón de material, no solo desde la plástica, ¿no? Sino también desde la literatura, por ejemplo, ¿no?
Señalaba que los indigenistas entonces quisieron reemplazar a este indio incaico por uno más real, ¿no? Sustituido por el tema de una nueva retórica y cuyos rasgos principales serían la idealización, la etnologización y la folclorización. Para McLuff, la fecha también coincide con los primeros cuestionamientos sobre el estatuto racial de los indios de Lazo, antes mencionados. Para la autora, esta insatisfacción frente a las representaciones de Lazo resultaron del auge paralelo de estereotipos visuales fomentado por los artistas indigenistas a partir de la década de 1920. La autora sostiene que la acusación de Sabogal a Lazo de estilizar a los indios representados en las pascanas, la estilización, ¿no? Una de las principales preocupaciones era, pero esos no parecen campesinos peruanos, ¿no? Parece la representación, esa discusión parece muy moderna, ¿no? Si la pensamos en, no sé, la autoidentificación, ¿no? Sí. Y la autora sostiene que la acusación, entonces, de estilizar a estos indios representados en las pascanas es la manifestación de un ideal estético y racial distinto, ¿no? Lauer agrega que en los 20s y los 30s lo que interesaba era saber qué significaba en términos artísticos o políticos colocar o no la figura del indio sobre el lienzo, ¿no? Para el autor las posiciones iban desde quienes lo señalaban como una simple representación hasta los que lo consideraban como una de las representaciones concretas del proletariado peruano, ¿no? Y decían que debía ocupar el centro del escenario plástico. El indigenismo entonces expone un segundo intento en lo referido a la presencia del indio en la plástica peruana. Representa también para algunos una propuesta fallida, no solo por la ausencia de una praxis, como lo señalaría Lauer, sino también por un sesgo de representación, ¿no? En las obras de Sabogal, por ejemplo, aún los rostros de los personajes reflejan la dureza del dolor indígena y los ojos todavía esconden cierta lejanía y desconfianza, ¿no? Incluso en la representación de autoridades, como es el caso del Bareyoc de Chinchero, ¿no? ¿Qué es esto? Ahí, este mismo año es interesante, pero Daniel Hernández, el 25, hizo una representación de José de San Martín, ¿no? Que está muy parecido a esta representación, sin embargo está mirando para el lado izquierdo y en vez de un Bareyoc tiene una espada hundida en la tierra, ¿no? Es súper interesante vincular, digamos, este momento como un momento también de tensión, ¿no? En relación a qué era representar o cómo se representaba lo nacional, ¿no? Entonces, este impasse de representación distorsionada encontraría dentro de la historia peruana una resolución paradójicamente no desde el arte, sino desde la esfera política. Esa es, digamos, nuestra hipótesis, ¿no? Tal como lo auguraba Mariátegui ya en el 1927 al señalar que cuando el indio ocupe el primer plano en la literatura y en el arte peruanos, no será seguramente por su interés literario o plástico, sino porque las fuerzas nuevas y el impulso vital de la nación tiende a reivindicarlo. Es decir, que para que el indio peruano ocupe un lugar preponderante dentro de la representación del arte peruano, fuese necesaria una revolución que desde el discurso oficial lo ubique en el mismo centro de la discusión política. La revolución tardó algunos años, pero llegó el 24 de junio de 1969, con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria. En el discurso de promulgación, el presidente Velasco pareció afianzar dicha idea cuando dijo que a partir de esa fecha las comunidades indígenas dejarían el calificativo, y lo voy a citar, dejarían el calificativo de resabios racistas y de prejuicio inaceptable para pasar a denominarse comunidades campesinas. Por primera vez entonces en la historia pictórica del Perú, el campesino, tal como lo sugiere la categoría del pop achorado, no solo era representado, sino que esta representación, resumida en su postura iconográfica, lo ubicaba como actor principal, rebelde e insurgente, de un proceso de revolución y de cambio social. Vemos dos afiches más vinculados a los afiches achorados, muy vinculados a la Iwanyu también. Hay toda una investigación de Talía Dages, ¿no? De Montgomery James, ¿no? Que es el tío Sam apuntando para enrolarse a la Army, ¿no?
que es una línea de investigación que por lo menos Talía Bajes ha desarrollado. Al respecto, sobre este carácter, digamos, beligerante, ¿no? Ruiz Durán recuerda, en una conversación personal, ¿no? Para la investigación hablé con Ruiz Durán 3 oportunidades, ¿no? Al comienzo, a la mitad y al final, ¿no? Imperturbable, ¿no? Como siempre, ¿no? Siempre muy amable también. Ruiz Durán recuerda en una conversación personal, era la primera vez que se hacía un indio triunfante, alegre, jubiloso, dando la cara en primer plano. Es eso, el protagonismo de todo un sector social, porque está respaldada por esta ley de la reforma agraria, que fue una de las más avanzadas en el mundo, que tenía que ver directamente con la tenencia de la tierra, que era uno de los instrumentos de presión más presentes desde hace 500 años. Entonces, proponemos que los campesinos peruanos representados en los afiches para la difusión de la reforma agraria, diseñados por Ruiz Durán, son un tercer momento, ¿no? Lazo, indigenismo, estos afiches, ¿no? Son un tercer momento de este recorrido iniciado en la mitad del siglo XIX y continuado por el grupo de indigenistas en la primera mitad del siglo XX, y así como estos proyectos, se trata de una empresa nuevamente frustrada, pese a que los afiches formaron parte de una plataforma gubernamental y que fuese el propio presidente Velasco quien recalcara que la reforma se hizo para los campesinos y que ellos debían ser los actores principales del proceso. El Popa Chorado pareció ser la categoría adecuada de entendimiento de esta confluencia de vanguardias estéticas y políticas. Sin embargo, basta con ver los afiches para darnos cuenta de que todos no presentan a indios o a campesinos peruanos como parte de esta categoría de análisis. En ellos, además de los rebeldes campesinos, como los vemos, portando estandartes, herramientas, también nos hay campesinos desubjetivizados e incluso invisibles, perdidos en el anonimato. Así, por ejemplo, esto es un afiche de Ruiz Durán que seguramente pocos conocen, ¿no? Pero que se desarrolló en la misma época, ¿no? Radio Forum se llama. Así, por ejemplo, el afiche Radio Forum en este pueblo, en el que un niño sin rostro apoya sus manos en una pala, como lo hace el indio de Sabogal, ¿no? Con su barayoc. Parece cerrar el círculo que lo acerca más que a la categoría del Popa Chorado a la habitante de las cordilleras del Lazo. Sorprende constatar que la sombra, tanto para el afiche como para la pintura, recaiga sobre ambos personajes de la misma manera. Por lo menos en el de Lazo tenemos algún indicio del rostro, ¿no? En el afiche de Ruiz Durán el rostro no aparece. Entonces sorprende constatar que esta sombra, tanto para el afiche como para la pintura, recaiga sobre ambos personajes de la misma manera, y también sorprende que la sombra que lo anula y oculta esta vez recaiga sobre un niño. Es decir, ya no como en la obra de Lazo, el indio adulto se esconde en su pasado glorioso, representado por el huaco de la cultura moche, sino esta vez el niño se oculta tras la pala, ¿no? Objeto que justamente remarca su vinculación servil. A diferencia del barayoc con la tierra, se trata pues de la representación pictórica del anticipo de un fracaso relacionado con la reforma agraria que prometió la tierra y que nuevamente, como hace más de 150 años, ocultó al indio peruano. Vamos a ver algunos afiches más que no dialogan con esta categoría del Popa Chorado que, insisto, quisiera desmantelar o en todo caso por lo menos cuestionar, y con la que hemos estado estudiando esta época y estos afiches 40, 35 años, ¿no? Estos son, no sé si alguien los ha visto, ¿no? Para comenzar, hay un problema de comunicación bastante fuerte, ¿no? Un afiche, ¿no?, pensado para ser pegado con tanta información como vemos en la segunda, ¿no? Es imposible, habría que acercarse muchísimo para leer todas las líneas que dicen ahí en el no y sí, ¿no?
los he visto los afiches varias veces y hay que acercarse no solo lo natural, sino mucho más para entenderlo, ¿no? Y en el primer caso, las letras son grandes, pero igual parecen un revoltijo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para ver qué dice reforma agraria de base de una nueva sociedad, ¿no? Entonces, lo que digo es que 4 afiches completan esta serie, ¿no? Son estos los que cuestionan la categoría del pop achorado. En ellos los campesinos peruanos son representados no bajo la consigna de la insolencia, sino por el contrario con expresiones afligidas, en situaciones de desventaja, perdidos en su actividad agrícola y, como veíamos anteriormente, incluso escondidos tras la sombra. En base de una nueva sociedad, que es el que vemos a la izquierda, ¿no? Y en no pagues por la justicia, que es el que vemos a la derecha, los campesinos peruanos parecen haber perdido aquella fuerza de los afiches antes presentados. Descontextualizados espacialmente, los afiches nuevamente aplican la técnica de solarización sobre fotografías. En la primera vemos a 2 personajes, uno de ellos, un niño, aparece mirando al espectador con desconfianza. Ahí uno podría decir, es una mirada subjetiva, ¿no? Pero lo podemos ver, ¿no? En él no se marcan las señas de confrontación, como veíamos antes, ¿no? Sino más bien de pesimismo, nuevamente podríamos decir, ¿no? Es una visión subjetiva. Sin embargo, sus puños descansan sobre sus mejillas, como derrotado, ¿no? Más atrás, una mujer con el rostro casi deformado por la sobreexposición roja complementa la acción, nuevamente con la misma mirada de desconfianza hacia el espectador. Del mismo modo, en No pagues por la justicia se nos muestra a 4 personajes solarizados. Ninguno de ellos mira hacia el espectador demandante, como lo sugiere la categoría del pop achorado. Por el contrario, todos centran su mirada en la acción de la cobranza. No pagues por la justicia, el juez de tierras está obligado a ir al campo, aparece como título. La acción sobre los personajes aparece nuevamente resignada y contradictoria. La transacción económica mostrada en la operación de las manos de los personajes más cercanos habla de la continuidad de un nuevo sujeto servil, ¿no? Sin duda, a partir del texto reiteradamente se marca la brecha entre la población campesina, quechua-hablante, y un discurso criollo citadino de la oficialidad. Es curioso, pero he revisado todos los afiches vinculados a Ruiz Durán y solo aparece una vez una palabra en quechua, jatarí, ¿no? El resto están en castellano, ¿no? Eso también creo que es súper significativo en relación a la recepción, ¿no? Por otro lado, los afiches, voy a mostrar 2. El primero, sácale el jugo a tu tierra, y el segundo, en Cajamarca, tienen la particularidad de presentar a los campesinos en el campo. Son los únicos de toda la serie agrícola en la que podemos ver al campo. Un campo en escala de grises, como destruido, parece ser resembrado también por el color en la primera imagen. Mientras en la segunda, un campo intervenido y apenas floreciente se insinúa a partir del verdor. Podemos señalar que los campesinos son subordinados también a la naturaleza. El sol, redondo y brillante, recién ascendente, parece justificar la decisión estética del Sabatier, que brilla sobre sus espaldas. En el afiche, sácale jugo a tu tierra, llama la atención la posición de los cuerpos. 4 mujeres agachadas, de las que no se ven los rostros, aparecen como reproducidas. Da la impresión de que, así como, no sé, las latas de sopa Campbell de Warhol o las vacas de Warhol, que tienen más vinculación con el espacio rural, las mujeres campesinas se han convertido en un producto enlatado de consumo continuo. Lejos de ser el motor de la revolución, aparecen casi como una gran masa sometida, sin acción, vinculándose nuevamente a la retórica criolla antes señalada. Esta foto me la dio Jesús Ruiz Durán. Es una foto que él ha fechado entre el 70 y el 72. Y es una foto de la Plaza de Chincheros en Cusco. Si vemos, en la pared aparecen los afiches. Hay una imagen reveladora a la que tuve acceso gracias al propio Ruiz Durán, no solo porque muestra a los campesinos no vinculados con los afiches. Ninguno de ellos establece un diálogo con ellos y, por el contrario, todos parecen darle la espalda y estar preocupados en otras actividades.
sino que además la imagen demuestra que desde un principio estos afiches no solo fueron pensados como dispositivos de comunicación en pro de la reforma agraria, sino también como dispositivos de arte pensados para ser exhibidos. Pegados uno tras otro en una pared, podemos observar que todos los afiches son distintos, como piezas únicas, esperando a ser develadas sobre la pared de una plaza. Resulta pues la fotografía un documento que corrobora este alejamiento del discurso de los mismos afiches con su público objetivo y que parece no percatarse de ellos. Esta idea incluso se refuerza con aquella distinción afirmada por el mismo artista, quien señala que hubo afiches impresos en papel periódico pensados para las paredes y afiches en papel bond pensados para embajadas, ministerios y amigos de la revolución. Esto es interesante. Mismo Jesús Ruiz Durán dice que la primera vez que vio un afiche fue en Holanda, pegado en una embajada del Perú. Y que era un afiche pensado en papel bond. La pregunta que siempre me surgió a mí es ¿por qué había afiches impresos en papel periódico y otros afiches impresos en papel bond, ¿no? Los afiches que ahora están en las colecciones de los museos, todos son en papel bond. Solo he visto uno en mi vida original en papel periódico. Y no está en ningún museo. Es una colección privada. Una de las particularidades, entonces, creemos no está basada en la propia y nueva representación del campesino, tampoco en su centralidad, sino en su revestimiento, es decir, en la propia técnica y artificio es el que convierte a estos afiches en objetos de arte. Esta técnica de vanguardia es el vehículo ideal para que estos afiches ingresen a una dinámica de régimen de valor en los que se los señala y valora ya no por el discurso, sino por la propia técnica. De alguna manera fue necesario que el discurso artístico se independice del político, lo que implicó que se vacíe el contenido para convertirse en un objeto de valor. A diferencia del estatus oficial en el que conviven y se afianzan discursos, en la forma es la técnica la que se impone al contenido. Sustentamos que este paso no sería posible sin la adecuación de las vanguardias artísticas mundiales. Es decir, fue necesario que el discurso de la reforma agraria se revista de una vanguardia internacional para que se validen ya no en el campo y ni siquiera en los espacios de gobierno, sino también en el mundo del arte, en la medida que dialogan con una impronta y con una contemporaneidad, ¿no? Estos afiches pueden ser ubicados entonces históricamente y para efectos de la historia del arte pueden vincular prácticas locales con mundiales. Ya voy a ir concluyendo. Hacía falta entonces partir de estos afiches elaborados para la reforma agraria, diseñados por el artista Ruiz Durán, y verlos en conjuntos y completos para proponer nuevas tipologías y hacernos nuevas preguntas sobre aquellos. Por casi 50 años hemos visto solo una parte del conjunto, con la idea errónea de haberlo visto todo. Esta parcialidad está íntimamente ligada a la manera en que se ha contado la historia del velasquismo en el Perú. No solo desde el lado del arte, sino sobre todo desde la historia y desde las ciencias sociales. En efecto, sostenemos que incluso antes de su creación, la categoría del pop achorado pasó de ser un criterio estético a uno de carácter ideológico. Ello en detrimento de las obras que paradójicamente han seguido el camino inverso del ideal para las que fueron confeccionadas y que no ha permitido que otras obras del mismo Ruiz Durán y de otros autores no se hayan estudiado adecuadamente. Por ejemplo, vemos como una representación más, esta es una foto que me cedió Juan Carlos Serna, que la compró en el centro de Lima, ¿no? Y que vemos al general Graham Hurtado en la hacienda de Paramonga y los afiches abajo sirviendo como, digamos, un telón de fondo, ¿no? O como parte del decorado, ¿no? Resulta entonces curioso constatar que aquellos afiches realizados principalmente entre el 69 y 71, pensados para ser pegados por miles en las calles de diversas regiones del Perú, permanecen ahora resguardados en colecciones privadas y archivos de museos, ¿no? Este es un afiche, este es el único afiche que he visto en papel periódico, que es una colección privada, y que la dueña no me dejó tocarlos, ¿no? Es más, se puso un guante especial, ¿no? Para... Sí, un guante quirúrgico.
Abrir esa caja de Pandora pensada cerrada y resuelta nos ha permitido cuestionar la categoría a partir de las imágenes. También ha hecho posible comprobar que no todos los afiches cumplen con las características propuestas por la categoría, como lo supone nuestra nueva tipología, y ha descubierto varios ejemplares más que no fueron tomados en cuenta. En el conjunto hemos detectado además afiches que muestran campesinos asediados, no identificables e incluso escondidos, y también otros que ni siquiera dialogan ideológicamente con el carácter achorado. Se trata pues de la constatación gráfica de una empresa frustrada, de la revolución velasquista, sí, pero también de otra larga data vinculada con el problema de la representación utópica del indio peruano en nuestra plástica. Finalmente creemos que los afiches, con el paso del tiempo y también de las exposiciones, han dejado de ser dispositivos de comunicación. Asimismo, han perdido su espíritu ideológico y han terminado convirtiéndose en mercancías del arte, como en los casos de la tradición rusa o cubana. En otros términos, las obras han devenido en fetiches empaquetados para ser comercializados. Sin duda, esta historia refuerza la poca preocupación que estos tuvieron respecto a su función original, ¿no? Es una fotografía del Malva que adquirió los afiches y se los adquirió al propio Ruiz Durán, ¿no? Quien incluso ha impreso afiches en la actualidad, ¿no? Y muchos de estos afiches impresos en la actualidad son los que conforman algunas colecciones, como las del Mali, por ejemplo. Creemos también que es necesario observar qué pasó en el plano de la recepción. Hasta ahora se ha hablado de circuitos de valor, los cuales han mostrado una relación con una oficialidad de la institución del arte. Falta, y quizá esa sea la omisión más peligrosa, pensar no en lo que significaron los afiches para una clase media criolla, sino en qué significaron para el público para el que fueron ideados, y en su eficacia o su inexistencia en el sentido práctico de su misión. Cuesta y duele constatar que para bien o para mal, tanto los afiches, los artistas e incluso las instituciones políticas han cambiado y aumentado su valor comercial en el caso de los afiches, que ahora oscilan entre por lo menos más de $1000 cada uno, pero que los mismos pedidos y carencias permanecen detenidos y subsisten en esos mismos lugares en los cuales hace casi 50 años fueron pegados estos afiches de los que ahora hablamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a empezar una ronda de preguntas, digamos que 3, y 2 o 3 rondas de 3 para que el autor pueda comentarlas. Y voy a empezar yo para romper un poquito el hielo, ¿no? Miguel nos ha efectivamente desmitificado un poco nuestra visión que teníamos sobre el arte visual de la reforma agraria, ¿no? En el sentido que, en todo caso, es lo que yo entiendo, ¿no? Tenemos a un grupo de artistas que desde el mundo urbano y desde un arte, digamos que especializado, refinado, representan o tratan de representar a este campesino, en realidad, en su mayoría, por lo que he visto, desindigenizado, ¿no? Es decir, muy distinto a cómo es representado. Tiene, digamos, no el bastón de mando, sino más bien el instrumento de trabajo, ¿no? Bueno, mi pregunta va por lo siguiente. Si efectivamente, bueno, un poco tu conclusión es que esto se queda pues en el mundo de los artistas, en el mundo urbano, y acaba siendo convertido en un fetiche, digamos, de museos y colecciones privadas. Si bien no trata esto, si bien tu investigación no ha abarcado el tema de cómo es recibido esto, ¿cuál sería, digamos, tu intuición? Porque la fotografía que nos mostraste en la cual le dan la espalda a los afiches, bueno, puede ser circunstancial, ¿no? O sea, puede ser un momento en el que, digamos, están descansando o algo, pero ¿cuál sería, digamos, tu intuición sobre eso, no? Y bueno, ¿quiénes más desean comentar o preguntar? Y buenas noches, Patricia Fuertes, gracias por la excelente presentación. Bueno, yo soy economista y veo la reforma desde otro punto de vista, pero definitivamente es importante ver cómo también desde esta visión se detecta
una distancia entre el sujeto, que fue el objetivo de la reforma, y la reforma misma, sin que ello signifique que sí ha tenido impactos que han sido a la larga, en el muy largo plazo, positivos y que hay que analizarlos. Mi pregunta va si es que esto, que es un hallazgo con respecto a una forma de arte, también podría ser extendido a otras formas de arte como la composición y la música, ¿no? Esta habilidad que tiene la sociedad peruana de enterrar riquezas tan importantes como esa, yo la veo, por ejemplo, en las composiciones de Chabuca Granda, ¿no? Chabuca Granda tiene todo un álbum que está dedicado a la figura de Javier Heró, por ejemplo, y una canción muy bonita que es Paso de Vencedores, y que es una alegoría, es una alabanza, un canto de esperanza por la reforma agraria, ¿no? Entonces, ella también en esa letra ve un campesino triunfador, ¿no? La letra es muy bonita y es una de las canciones menos conocidas de Chabuca Granda, pero que creo sigue un poco la trayectoria de estos afiches, ¿no? En algún momento. La pregunta que tengo con respecto a tu hipótesis es si quizá estos afiches fueron hechos para convencer a otros grupos de la sociedad peruana de las bondades de las reformas agrarias, ¿no? Como creo que en algún momento lo dijiste, para legitimar una política pública, un cambio de estructuras en el país, antes que dirigidos al mismo campesino. El hecho de que no fueran escritos en quechua, o que siquiera fueran escritos con el nivel de analfabetismo que había en aquella época, ¿no? O sea, ¿cuál era la validez de trabajar con afiches en ese momento? Es mi otra pregunta, ¿no? Para difundir una idea a los sujetos de la reforma, ¿no? Hasta ahí llego. Gracias. Sí, yo tenía un comentario. De hecho, cuando tú señalaste que la función de los afiches, según Ruiz Durán, tenía una función ideológica, ¿no? De transmitir, informar, comunicar una ideología, pero creo que claramente también desde el régimen tenían una función de generar soporte popular, no solamente de transmitir una ideología, ¿no? En ese sentido, creo que sería valioso que también pudieras distinguir diferentes niveles de lo que se comunica, porque el solo hecho de que hayan afiches pegados en una plaza, digamos, indígena o de campesinos, ya está comunicando algún tipo de relación entre el Estado y las personas que están ahí o que viven ahí. Por otro lado, en ese mismo sentido, por ejemplo, lo que tú interpretas como la naturaleza sobre las personas, a mí me parece más bien un mensaje bastante universal, que es el de un nuevo amanecer, que no necesita que hables español o quechua, sino que es muy evidente que el surgimiento del sol se trata de un nuevo amanecer. También podría ser una interpretación. En ese sentido me parece que sí hay un esfuerzo por dialogar, de repente no el contenido escrito, pero sí mensajes que podrían generar soporte. Bueno, gracias. Es interesante esa pregunta, y es la Rolando sobre si se tiene algún indicio de cómo fueron leídos estos afiches por el campesinado peruano, por lo menos para el público para el que fueron ideados. Alguna vez hablé con Herbert Rodríguez sobre el tema, y él otra vez me contó un mito, ¿no? Me dijo que él había recogido información en algunos lugares, en que algunos afiches de estos que utilizan, digamos, los puntos Venn Diagram, que son estos puntos del Lichtenstein, ¿no? del cómic, habían sido leídos de la siguiente manera, ¿no? Que las personas decían, ¿y qué pasa con esos rostros? ¿Por qué tienen caracha? ¿No? Justamente porque había un desfase entre, digamos, la imagen representada y lo que digamos, la enunciación y el público, ¿no? Sin embargo, también forma parte de un mito, es algo que él ha recogido a nivel, digamos, oral, ¿no? Varias veces se me ha planteado ese cuestionamiento, ¿no? En relación a cómo han sido
han sido leídos estos afiches, y habría que hacer por lo menos un acercamiento a los lugares justamente donde fueron pegados, ¿no? Y conversar con gente que justamente ha vivido en esa época, ¿no? De hecho, hay ciudades que están mapeadas y que se podría hacer. Ahora, han pasado ya casi 40 años, ¿no? Entonces, también la muestra que se podría recoger es como este sueño de Freud, ¿no? Un sueño de infancia, ¿no? O sea, que ya está bastante recorrido, ¿no? Sin embargo, en esa época, lo que dice Lauer, lo que dice Jesús Ruiz Durán, es que nunca se planteó un estudio de resección, jamás, ¿no? Y lo dice ya en el 84, ¿no? Una experiencia trunca, dice, y justamente la experiencia trunca parte de no pensar en levantar información de la recepción, ¿no? La foto sí, es antojadiza, pero a mí me parece paradigmática, ¿no? Quizá en otra foto podremos ver a todos viendo los afiches. Sin embargo, me parece sí algo significativo, y es que el propio Ruiz Durán y la misma agencia decía que estos afiches eran ideados para pegarse en algunas zonas. O sea, un afiche funcionaba para Tumán, ¿no? El otro afiche funcionaba para una comunidad en Cusco, ¿no? Pero ahí vemos varios afiches que no necesariamente todos están vinculados con, digamos, la región de la sierra, ¿no? Entonces, claro, uno podría decir, o sea, nunca se pensó en que estos afiches funcionen como un mecanismo ideológico, sino más bien como tenían un programa también artístico. O sea, a mí siempre me ha parecido curioso porque están casi puestas como ahora aparecen en un museo, ¿no? Hay una idea de exhibición detrás de eso, ¿no? Y por eso me parecía importante, ¿no? Después, sobre la validez de Patricia, que me preguntaba sobre la validez de trabajar afiches, es bien curioso, pero eso lo planteo en el segundo capítulo de mi tesis, ¿no? Hay varias líneas de investigación que parten y que han sido descuidadas para mí de estudio a partir de estos afiches. Por un lado, lo del diseño gráfico, ¿no? En estos años el diseño gráfico era todavía, digamos, era una técnica, ¿no? Si bien Bracamonte era reconocido por ser diseñador gráfico, o sea, la propia Ciro Palacios, por ejemplo, era una actividad menor en relación a lo que se planteaba como obra artística, ¿no? Ruiz Durán, Bracamonte, Ciro Palacios, Arminio Hernández trabajaban en esta dirección como una manera de tener algo de dinero que les permita quizá comprar sus óleos, comprar sus lienzos. O sea, el diseño funcionaba no como una validación artística necesariamente, ¿no? Sino como un medio para desarrollar su propia plástica, ¿no? Y es un momento decisivo, ¿no? En el uso del afiche, ¿no? Buscando, sobre todo en diarios, en esa época Bracamonte, junto a tres amigos, un fotógrafo, Casals, idearon quizá una de las primeras agencias de publicidad hecha por peruanos, ¿no? Que eran 4P, ¿no? Eran pósters peruanos, ¿no? No recuerdo cuáles eran las otras P, y lo que hicieron fue hacer afiches. Hicieron 7 afiches, ¿no? Uno de turismo, uno del tío Johnny, uno más cinético, y su sueño, y lo dicen, era vender a las personas afiches para que sean pegados en paredes libres de sus casas, ¿no? Yo creo que es un momento importante, ¿no? Y que se vincula también con una tradición del diseño gráfico tan poco estudiada, ¿no? Hace unos meses, el artista también Octavio Santa Cruz, que era diseñador en esa época, ha publicado su tesis de doctorado sobre el diseño gráfico en el Perú, ¿no? Y me parece la primera aproximación a entender este fenómeno del diseño, ¿no? Sobre todo pensando que ahora muchas de las facultades son facultades de arte y diseño, ¿no? Y que el diseño ha adquirido nuevamente, no nuevamente, pero ha adquirido, digamos, una valoración idéntica a la del arte plástico, ¿no? Ahora, no se tenía idea de qué era el afiche, creo, ¿no? Si vemos, o sea, los textos en abundancia hablan de una
de la poca preocupación o del poco entendimiento que se tenía de este objeto de comunicación, ¿no? O sea, el afiche no solo tiene que ser, o sea, no solo te tiene que jalar el ojo, ¿no? Sino tiene que ser básicamente fácilmente leído desde lejos, ¿no? Digamos, no es que te tengas que acercar, ¿no? Y hay afiches que tienen, no sé, líneas y líneas y líneas de texto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y creo que justamente en relación a eso tiene que ver con tu comentario, ¿no? Y yo creo que sí es una oportunidad para vincular, digamos, nuevos estudios sobre diseño gráfico, sobre toda esta generación de diseñadores, ¿no? Bracamonte, Ruiz Durán, Emilio Hernández, Octavio Santa Cruz, Víctor Escalante, Barandún, Stoklik, muchos de ellos vinieron de Suiza, ¿no? Y muchos de ellos también vinculados con prácticas comerciales, ¿no? Con grandes tiendas que llegan, grandes marcas que necesitaban un conjunto de artistas que le hagan, digamos, logos, gráficas, afiches, etcétera, ¿no? Y claro, hay como que se genera una escuela, ¿no? En relación a esa necesidad, ¿no? Y otras líneas de investigación interesantes son las que lo vinculan con la fotografía, por ejemplo, ¿no? O sea, todos estos afiches están basados en fotografías que el mismo Ruiz Durán ha tomado, ¿no? Que tampoco se ha estudiado, ¿no? Ya estaba secuencia, ¿no? Este grupo de foto, ¿no? Otra línea de investigación interesante podría ser el cómic, ¿no? Muchos utilizan, no sé, a Lichtenstein, pero también Ruiz Durán me mencionó en una conversación personal que él tuvo mucho contacto con estos chistes, ¿no? En la plaza de Huancavelica, donde vivía, ¿no? Donde trabajaba, y que él mismo vendía chistes, ¿no? Que se agenciaba chistes, ¿no? Entonces, estos tenían esta misma estética, ¿no? Que también es una línea de investigación todavía inexplorada, ¿no? Creo que justamente la preocupación por desmantelar o por desmitificar una categoría que aparentemente aparece como cerrada, nos permite pensar en nuevas líneas de investigación para abordar este tiempo, ¿no? Y eso es lo interesante. No sé. A ver, vamos a una ronda más. Ya. Vamos a empezar con el doctor. Bueno, algunos comentarios. Cuando estudiaba sociología, recuerdo una clase no sé si era sociología del desarrollo, pero un profesor holandés nos contaba la siguiente anécdota. En algún pueblo africano, subsahariano para más señas, pasaba un documental sobre las moscas y la transmisión de enfermedades. Entonces el documental mostraba, pues con lentes de aumento, moscas que tapaban toda la pantalla, inclusive con microscopio se mostraban las patas de las moscas, y entonces cómo a través de la suciedad y qué sé yo, se trataban las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo se podía hacer para evitarlas y entonces mejorar la salud, en fin. Y al final, bueno, hubo, igual que ahora, una ronda de preguntas. Y opiniones, etcétera. Entonces, en general, la gente decía, ya pues ese problema puede haber ahí donde las moscas son tan grandes, pero aquí son chiquitas nomás, ¿no? Entonces no tenemos ese problema. Muchas gracias, pero no se aplica. Entonces, la cuestión es qué entiende y cómo entiende el receptor algo. Es una inmensa incógnita, sobre todo cuando hay tantas distancias culturales. Inclusive no necesita verlas tantas para que las interpretaciones sean sumamente diversas, ¿no? Como profesor me ha pasado muchas veces. Ahora, yo tengo varios recuerdos que quisiera poner aquí sobre el tapete. Uno es que se hablaba mucho en cuanto al estilo gráfico,
de influencia de afiches cubanos, lo cual no he visto mencionado. Sí me acuerdo de haber escuchado de el estilo de la técnica de solarización, y me acuerdo, no sé en qué momento, haber escuchado que esa especie de doble línea que hace una especie de imagen estereoscópica, pero sin los lentes para resolver la estereoscopía, y que lleva una imagen borrosa, era obviamente intencionado, pero algo así como para transmitir la idea de una realidad en movimiento, de una realidad que no estaba totalmente definida, decantada, sino que algo que tenía todavía que resolverse. Ahora, ¿quién iba a entender eso? No lo sé. Pero tiene que ver con este asunto de una élite, en este caso en el campo estético, que pensaba que con sus conocimientos y técnicas podía apoyar tanto más eficazmente un determinado proceso político. Ahora, otra observación es que, por lo que has dicho de el trabajo en pared o en tándem, en fin, es un trabajo en equipo. Y nos ha señalado que los artistas gráficos hacían la imagen y luego los escritores hacían el texto. Me pregunto por qué no era al revés. Si era una idea determinada la que tenía que expresarse a través del afiche, primero debería estar algo así como el texto y luego una imagen que lo expresara, ¿no? Por ejemplo, cuando se compone una ópera, rara vez el compositor hace el libreto, pero primero está claro, el compositor tiene el argumento, pero hay alguien que escribe el libreto y después el compositor hace la música, en razón de la rigidez o, como podríamos decir, la métrica, etcétera, que un texto ya tiene que predefinir, ¿no? Ahora, ¿por qué? Algo mencionaste al final de tus primeras respuestas. ¿Por qué no se usaron caricaturas o historietas en lugar, es decir, formas en parte más complejas, pero que podían dar más facilidad de expresión y estar más en relación con formas a las cuales la gente estuviera habituada, que la idea de afiche, que es simplemente una imagen estática? Tenemos una serie de afiches y cada uno está aislado con respecto al otro, en fin. Dos cosas más. Uno es que en cuanto a la suerte de los afiches, bueno, yo supongo que un afiche es algo fugaz, que el afiche responde a un determinado momento, pero que no está destinado a perdurar ni que su significado se mantenga incólume a lo largo del tiempo, ¿no? Estoy pensando en afiches del siglo XIX que publicitan eventos artísticos en teatros, y bueno, hoy son obras de arte, pero en su momento eran simplemente afiches y no podemos pedirles más, ¿no? Por último, lo que has indicado respecto a la oficina y el equipo de trabajo, todo concuerda con el carácter centralista y vertical de todo el proceso. Podían estar pensando en hacer afiches para distintos lugares, pero todos se hacían en Lima, ¿no? Me pregunto por qué, si habían oficinas regionales de reforma agraria, por qué no se usaban artistas locales para hacer este tipo de cosas y así, ¿no?
Buenas noches. Primero, felicitaciones, es un tema interesante, porque cuando siempre hablamos de la reforma, ¿no?, agraria o la época de Velasco, acá se encienden los ánimos en el Perú, ¿no? La gente se pelea, lucha, y para mí es un poco lamentable, porque la historia, pues, es parte de nuestra vida y no podemos estar cuestionando un momento que para nosotros, bueno, para mí personalmente creo que es un antes y un después del país, ¿no? La situación del indígena era totalmente, casi, estaba en una situación feudal, ¿no? Sino los libros de Arguedas y toda la literatura. Yo diría el tema, habría que contextuarlo en el momento histórico, ¿no? La revolución produce una serie de productos culturales en diferentes soportes y lenguajes. Cuando mencionabas de la historieta, yo recuerdo, bueno, yo soy en comunicación política, y uno de los referentes para mí importantes es la producción que han hecho en la época de la revolución, por ejemplo, a la hora de expropiar los medios de comunicación. En el periódico Extra, Expreso, ¿no?, salió un suplemento de historietas excelente sobre toda la condición social y obviamente dentro de un marco también de línea política, ¿no? A la par teníamos también, hay unas caricaturas con una carga, ¿no? Diría yo un poco no adecuada sobre la percepción del indígena, pero no sé si ustedes viste las caricaturas en el periódico, que había un serrucho, por ejemplo, que tuvo una carga, ¿no?, negativa sobre la representación del indígena, o tenías una serie, frente a eso tenías en la televisión al Tulio Loza, ¿no?, con una narrativa diferente. Entonces, en ese contexto yo creo que es importante analizar esta producción, y coincido con lo que me han antecedido. La producción parte de una persona que desde la ciudad está produciendo, ¿no?, una narrativa sobre el indígena. Ahora, esta obviamente está mezclada por dos elementos, creo. Una, por estar viviendo un momento importante de cambio político en el país, pero también por otra, una búsqueda experimental y el uso de técnicas, ¿no? En el trabajo de Ruiz Durán yo veo mucho la saturación del color, el uso de la serigrafía. Son técnicas que se van desarrollando. Y si nosotros analizamos el desarrollo del lenguaje del diseño gráfico, era manual en esa época, ¿no? No había todos los soportes informáticos que tenemos ahora. Entonces, pero primaba ahí, yo creo, una tensión en el artista y en el productor entre decir su mensaje y la técnica utilizada, ¿no? Por eso tenemos tres estilos bien marcados. Y aquí recogería una experiencia que tuve a la hora de revisar el concurso de pintura campesina que antes se hacía otra ONG, donde a la hora de validarlo, yo llevé esa experiencia a campo para ver cómo es la percepción por los campesinos, y los campesinos me hablaban siempre de la composición, el gran plano general, no aceptaban el plano de detalle, ni primer plano, ni plano medio, porque su gramática visual, y eso en antropología visual también lo he validado, es así. Entonces también eso entra en contra, se presenta a la hora que ellos componen los afiches, y tal vez podría ser una razón por la cual la gente no se identificaba, ¿no? Y hay un tema final. El afiche, si ustedes se ubican, es netamente un producto de comunicación urbano, pensado para ser ubicado, ¿no?, en lugares donde hay mayor densidad poblacional y que va a ser visto al día siquiera por 50, 60 personas. No en una comunidad donde la gente se reúne en una feria cada cierto tiempo y donde no está transitando constantemente, ¿no? Entonces yo creo que dentro del marco de la comunicación habría que ver también, el producto por sí mismo no cambia la situación, sino dentro de un marco de una estrategia comunicacional y un plan de comunicación. Y ahí que venía la pregunta, si tú habías encontrado a la hora de revisar si existió un plan de comunicación. Y ahí viene el tema, ¿no? Porque yo he revisado de Sinamos y todo el gran movimiento, era una capacitación que iba por otro lado, ¿no? Finalmente, yo te cuento una anécdota. He trabajado antes en proyectos de desarrollo en una ONG, Fovida. Me acuerdo mucho que había toda una tensión con los diseñadores, porque ellos tenían, personalmente, el diseñador prima su estilo, ¿no? Y se desarrolló un afiche. Y a las señoras la ponían siempre con sayonara. Estamos hablando de proyectos sociales en el cono norte-sur, ¿no? Yo le decía, no le pongas con sayonaras, porque quieras o no, ¿cómo tú quieres verte representada en el afiche? ¿A ti te gustaría que te tomaran una foto saliendo de la cama? No, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, se validó el afiche y la crítica fue a eso, ¿no? Que la gente no quiere verse representada, pero desde el punto de vista del productor de mensaje, tiene otro tipo de narración.
como señalabas, el gran vacío, la lección aprendida, creo, de esto, es que lamentablemente no se tuvo un estudio de percepción, ¿no? Y eso es latente. Yo más bien te invitaría a que revisaras, no sé si hay documentos, porque en CESPAC, que fue un proyecto de pedagogía audiovisual en la época de la reforma agraria, se hizo unos estudios en lo que es percepción por videos, pero también había algo de ilustración, ¿no? Se podría conseguir eso en el INIA. En el INIA hay bastante información de esa época vinculado al tema agrario y la comunicación, ¿no? Eso es todo, gracias. Hay otra persona. Buenas noches con todos. De repente algo complementario a las dos intervenciones anteriores. Yo creo que no podemos decir de que se puede mirar como un simplemente afiches, ¿no? Porque hay que ver, en todo caso son, digamos, dos gobiernos bastante populistas seguidos, ¿no? De tendencia popular, por decirlo así. El anterior, que estaba bastante vinculado con el sector campesino, también casi con las mismas promesas, pero no con la misma fuerza, digamos, de Velasco. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos gobiernos, o en todo caso la forma de comunicación hacia esa población? Entonces, cuando revisas justamente los periódicos, hay campesinos, agrarios, que están incluso en el palacio. Y están los periódicos, ¿no? Entra Velasco y esto es más radical. Entonces, justamente ahí es que, o sea, son afiches bastante pensados, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta anterior hace bastante, digamos, es bastante importante en el sentido de que cuál era ese plan comunicacional, hacia quién, ¿no? Y la otra es que justamente responde a políticas, por decirlo así, públicas, de cada gobierno que entra. Por ejemplo, Sabogal entra como director de esta escuela y cambia bastante el enfoque de las pinturas, o sea, la forma, ¿no? Entonces yo creo que habría que ir, en todo caso, explorando por ese lado, porque, y lo otro es, no solo los afiches, sino, o sea, los afiches que van a comunicar a quién, al campesino, al sector más digamos, urbano o limeño, por decirlo así, y los periódicos. Porque en los periódicos hay más caricaturas, más fotos, más imágenes de comunicación. Y no solo son, digamos, y hay dos, ¿no? O sea, periódicos que están en contra de la reforma, que usan también las mismas formas de imágenes, pero también hay periódicos que están defendiendo a la reforma. Entonces, esa parte yo creo que habría que explorar y no sé qué hay ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, creo que son 3 preguntas y hay una nueva ronda. Sí, porque sí. Hay un teórico de la comunicación que se llama Dominique Walton, ¿no? Que es un francés, ¿no? Que tiene un libro en el que se centra en el concepto de la ambigüedad del proceso de la comunicación, ¿no? Que para él es interesante que el proceso de comunicación esté atravesado por la ambigüedad, porque todo pueda salir mal, ¿no? La publicidad, eso es algo que yo creo, lo que quiere es eliminar la ambigüedad, ¿no? A la publicidad no le interesa, ¿no?, que uno escuche, vea o lea un spot o vea una imagen y pueda pensar en distintas cosas. La publicidad le interesa que el mensaje llegue y que sea el mismo mensaje que sea decodificado por todos, ¿no? En ese sentido, ¿no?,
En ese sentido, digamos, estos afiches suponen, como diría el mismo Ruiz Durán, también una experiencia trunca, ¿no? Porque claro, finalmente el mensaje, o digamos, cómo se sitúa el mensaje, es muy ambiguo, ¿no? Muy ambiguo y muchas veces errado, ¿no? Eso por un lado. Lo otro sobre las influencias es curioso, pero yo empecé esta investigación convencido que el afiche cubano y el afiche chileno y el afiche soviético eran las principales influencias de estos afiches. Y si bien había una vinculación con Cuba, el mismo artista dice que esta vinculación es posterior a hacer estos afiches, que viajó a varios talleres de serigrafía y que también trabajó con los Panteras Negras en Nueva York, técnicas de serigrafía, ¿no? Se parecen en relación al color. La explicación de por qué se parecen es porque, como decía usted, estos afiches tenían que reproducirse no solo rápidamente, sino también en bastante cantidad. Y además, y claro, técnicamente lo mejor era utilizar colores primarios de la cuatricomía. Entonces por eso utilizaban el cian, el magenta, el amarillo, ¿no? Porque tiene que ver con la técnica de reproducción rápida, ¿no? En ese sentido uno podría ver afiches de cine cubano y decir, los colores se corresponden, ¿no? Pero es una correspondencia también a partir de la técnica, ¿no? Ruiz Durán además señala que los afiches cubanos, cuando aparecieron los censores del gobierno, empezaron a salir y decayeron artísticamente, ¿no? Y de alguna manera él, junto a Lauer, ¿no?, señalan que tenían mucha libertad de acción en esta dirección, ¿no? Los cito a los 12, éramos artistas no consagrados, pero sí importantes en ese momento. Bracamonte era el diseñador más conocido del Lima, al menos, en ese momento. Lauer ya era un poeta, digamos, reconocido, ¿no? Ruiz Durán dice que vendió algunos cuadros al MoMA y ya, antes de hacerlo, ¿no? Entonces señala que que nunca tuvieron un pero en realidad en relación a lo que hacían, ¿no? Que era muy natural el trabajo. Sin embargo, a mí esto no me parece tan cierto, ¿no? Hablando con diseñadores que no han trabajado en esta dirección, señalan que obviamente había un filtro, ¿no? Y el filtro lo establecía Efraín Ruiz Caro, ¿no? El diseñador decía, esto es mi boceto, Ruiz Caro decía, ok, ¿no? Y ese ok ya está validando también o funcionando como un filtro, ¿no? No era tanto que tenían un espacio de libertad. Eso para pensarlo. Y después los afiches tenían que ser hechos muy rápido, ¿no? Entonces no tenían un proceso de feedback mayor, ¿no? O sea, era como que había que hacer porque en la próxima semana llega Velasco a Cayaltí, ¿no? Y no podemos pensar mucho cómo va a ser este afiche, hay que hacerlo rápido, ¿no? Entonces era como que los procesos de aprobación se facilitaban, ¿no? Y entonces, claro, me imagino la planificación, el concepto, era algo que no se tenía muy en claro en ese momento, ¿no? A veces, y esto me lo ha dicho Lauer, aparecía una idea y sobre esa idea boceteaba Ruiz Durán, ¿no? Y después le agregaban el texto, ¿no? Y para hacerlo más rápido, además, usaban fotografías, ¿no? Las fotografías del archivo, Ruiz Durán trabajó en el gobierno de Belaúnde viajando por todo el Perú tomando fotos. Lo llevaban en aviones y tomaba fotos. Así que Ruiz Durán debe ser una de las personas en este momento que tiene un archivo interesantísimo de fotos peruanas de todos los lugares, además. Una vez me dijo, te las voy a pasar en un USB y fui el otro día con mi USB y no me las dio, no me imagino. Va a sacar un libro está pensando en un libro.
Después, sí, pues las caricaturas y las historietas, ¿no? En lugar... hay algunos guiños de historietas, ¿no? O de, por ejemplo, ¿no? Tiene el globo del cómic, ¿no? Estos también, ¿no? Tienen la misma lógica de una viñeta, ¿no? O sea, que asumen el diálogo a partir de... Sí. Y otra cosa que me parece interesante destacar en relación al contexto del afiche, es que se instala en esa época, y eso lo señala Lauer también, una suerte de coleccionismo. No sé si hay un cuento de Ribeiro que se llama Papeles Pintados, del 57 creo. El cuento trata de un joven en París, ¿no? Que conoce a una chica y esta chica tiene una obsesión, que es sacar los afiches de las paredes, enrollarlos y dejarlos en su casa, ¿no? Y entonces este peruano, ¿no? Que se enamora de esta chica, va a la casa y esta casa se llena de afiches, ¿no? Y salen a buscar nuevos afiches, ¿no? Esa lógica del coleccionismo se instala ya desde los 50, ¿no? De afiches. Y claro, es una lógica que también apuntala la decisión de innovar a partir de la comunicación política, ¿no? De hecho, son afiches hechos en Lima, en el centro de Jesús María, más allá de que Ruiz Durán haya nacido en Huancavelica, digamos, era una burguesía criolla validada artísticamente, ¿no? O sea, por eso muchas veces ellos aluden a esto como un club de amigos, ¿no? ¿Quién escribe? Lauer, ¿no? ¿Quién dibuja? Bracamonte, ¿no? ¿Quién hace videos? Carlos Ferrán, ¿no? Queremos que entre alguien más. Ah, sí, pero no conocemos a nadie. Ah, hay que hacer un concurso. Ah, Emilio Hernández, ¿no? Incluso Carlos Carlín Tovar trabajó ya en esa misma oficina, pero en... Esto es algo que no he dicho, pero mi estudio es del 69 hasta el 71. El 72 se crea Cinamos y con la creación de Cinamos desaparece o se adecúa o se instala o se incorpora esta dirección a Cinamos, ¿no? Y en Cinamos, Ruiz Durán y muchos de los artistas que conformaban ese grupo deciden alejarse del régimen de Velasco, ¿no? Y cambia totalmente la lógica también del imaginario visual del velasquismo, ¿no? Que Cristabel Roca Rey tiene un libro bien interesante que dice que, por ejemplo, después de Cinamos desaparecen los campesinos empoderados, achorados, y aparece más bien la figura de Velasco, ¿no? Casi como un superhéroe muchas veces, ¿no? Vinculado a esos discursos. Después... bueno, el color era una cuestión de facilidad, ¿no? Y es verdad, o sea, el único artista que me ha mencionado que iba a la imprenta a trabajar los fotolitos es Ruiz Durán, ¿no? Era el único que además ha conservado los archivos de sus afiches, ¿no? Eso también es una preocupación de cómo se validan, ¿no? En relación... Después, sí, la vinculación con el cómic, por ejemplo, estaba Serrucho. En la década del 50 estuvo el Super Cholo, ¿no? Que salía en el Dominical. Sin embargo, digamos, Ruiz Durán y el mismo Lauer lo asumen como un discurso más bien del orden incaísta, ¿no? En el que aparece casi como un superhéroe, ¿no? Que no necesariamente está muy vinculado a la realidad campesina, ¿no? Sino más bien alguien que tiene este discurso incaísta, ¿no? Que incluso hasta ahora sobrevive, ¿no? El Machu Picchu no lo pudieron hacer los antiguos peruanos, ¿no? Seguro fueron los ovnis, ¿no? Claro, o los extraterrestres, que es un discurso incaísta que más bien resta valor, digamos, a los antiguos peruanos, ¿no? Después, sí, hay, como decía, un montón de todavía zonas ciegas, como diría Augusto del Valle, en relación a esta época. Yo he revisado el archivo, por ejemplo, de la comunidad campesina peruana, ¿no? La CCP,
que es una casa que está en la Plaza Bolognesi, que se ha destruido y que mucha de lo que tenía ahí se ha perdido. Tienen muchos afiches, por ejemplo, muchísimos, ¿no? La profesora Ruth Borja de San Marcos los tiene un archivo bastante interesante. Y sí, yo creo que todavía falta indagar, ¿no? Hay un documento bien interesante de Arias Vera, por ejemplo, vinculado a una carrera de triciclos que se dio en esa época, ¿no? Es un documento audiovisual que se pasó en el 7, en el que se ven, así como hay una carrera de bicicletas, era la carrera de triciclos por todo Lima, y es un documento bien interesante y que también lo promovió el gobierno de Velasco, ¿no? Vinculado al desarrollo audiovisual, ¿no? Después eso de la realidad en movimiento es algo que he escuchado muchas veces del propio Ruiz Durán, ¿no? En relación, él estuvo no solo vinculado, no solo estuvo vinculado con el pop, ¿no? Sino también con el arte cinético, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Es más, su primera exposición en el 64 es sobre cuadros de arte cinético, ¿no? Estos que de alguna manera representan movimientos, ¿no? O que son cuadros netamente matemáticos, ¿no? Entonces también es su tradición. Hay un afiche que es netamente cinético y los de Tupac Amaru aluden también al movimiento, ¿no? Tupac Amaru viendo al frente, pero también viendo allá, ¿no? Ya estas dos visiones, ¿no? Estas dos caras hablan de una traslación. Pero creo que es una reelaboración ya más moderna en relación a la realidad en movimiento, y como usted decía, claro, o sea, qué dificultad hay a la hora también de la recepción, ¿no? O sea, ¿quién entiende esto, no? O sea, es como que nuevamente volviendo a Walton, si querías tener una campaña de comunicación política, se hizo todo mal, ¿no? O sea, porque ir a explicar que ese afiche lo que en realidad quería decir era que todo se está moviendo, ¿no? Es interesante, por ejemplo, ¿no? En si se dan cuenta, hacia la mano izquierda, o en los bordes, la explosión se desborda, ¿no? Se desborda del marco, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Pero claro, ahí también hay una lectura que no necesariamente es la lectura del público al que iba dirigido, ¿no? Yo creo que no existió un plan de comunicación, no hay ningún material que lo sustente, ¿no? Y que básicamente era una reunión de amigos que se juntaban en esta oficina y que hacían lo que les gustaba hacer, ¿no? Uno escribir, uno dibujar, y que tenían la plataforma gubernamental para hacerlo, y aparentemente lo hacían con libertad, ¿no? Ruiz Durán cuenta una anécdota, ¿no? De que llega Marta Hildebrand, que era la encargada de cultura, ¿no? Y que llegó, no sé si es mito, pero me lo ha contado, y que dijo, usted es el famoso Ruiz Durán, le dijo Marta Hildebrand, ¿no? Y que Ruiz Durán le dijo, nada de famoso, y por favor, déjeme porque estoy trabajando, ¿no? Y claro, nadie le respondía así a Marta Hildebrand, dice, ¿no? Pero él lo cuenta como una manera de validar esta autonomía que tenían, esta suerte de validación también como artistas de primer nivel, ¿no? También dice, yo vendí 2 cuadros al MoMA, ¿no? El MoMA me compró 2 cuadros, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Yo he buscado en el archivo del MoMA los cuadros de Ruiz Durán y no los he encontrado, ¿no? Pero el MoMA tiene todo su programa de adquisiciones, ¿no? Eso también es un dato interesante para, digamos, seguir investigando. Y solo una última anécdota, ¿no? Yo hace unos 15 años trabajaba en una ONG también,
Y un día estaba encargado de comunicaciones de la ONG. Y un día había un congreso, ¿no? Un congreso importante. Trabajaba en Foro Educativo, ¿no? Y era un congreso de educación. Y yo tenía que validar los productos de comunicación. Y contrataron a Ruiz Durán. Y yo no sabía quién era Ruiz Durán. Pero mi jefa me dijo, es la persona más importante del arte peruano de los 60s y de los 70s, ¿no? Y yo fui con mucha expectativa en relación a eso, ¿no? Eso no le he contado nunca a Ruiz Durán, es la primera vez que lo digo, creo. Y su afiche me pareció muy malo. Muy malo. Y tuvimos como que 2 reuniones en las que evidentemente le molestó mi participación, ¿no? Y que al final su afiche quedó validado, ¿no? Más allá de mi opinión, ¿no? Buscaron a otras personas de la ONG para validarlo y se validó. Me había olvidado de eso hasta que me encontré nuevamente con estos afiches, ¿no? Y es curioso, pues, ¿no? Porque finalmente también, de alguna manera, me parece significativa la anécdota en relación a la ausencia también de un programa o de digamos, un programa más integral sobre lo que se comunica en nuestras instituciones, ¿no? Eso. Bueno, 2 últimas preguntas, intervenciones muy brevemente. Una es Alberto. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecido por la exposición y con la ventaja de haber escuchado intervenciones muy interesantes. La primera es, la primera observación es la primera cuestión que tocaste, el cuestionamiento a la categoría pop achorado. Bueno, a mí se me ocurre que sin ser historiador del arte ni nada parecido, simplemente alguien que le gusta el arte y que algo ha leído y visto. Francamente me parece que es una cuestión muy personal de Ruiz Durán, ¿no? Yo no tendría tan rígidamente, ¿no? La mirada sobre su propia obra, además, ¿no? Yo creo que cada artista es dueño de apreciar su obra como le parezca. Ahora, claro, si se le ve del lado de la teoría y eso, bueno, sí, seguramente el cuestionamiento es justificado y pertinente. Además, porque lo dice con una distancia de tiempo y con el uso de un término que en su momento no existía. El achorado, el achoramiento se conoce casi como un fenómeno social, digamos, en los 80, ¿no es cierto? Entonces, y creo que bueno, sí tiene en su interpretación o en su formulación tiene un aspecto ideológico, sin duda, pero el uso común en la época y desde ese momento hasta acá es más de connotación social, ¿no? O sea, es una especie de lumpen, el sujeto que es achorado y de acto violento o fuera de lugar o digamos no muy sociable, por otro lado, ¿no? Y una segunda cosa es, sí, es que esto expresa el encuentro del vanguardismo estético, artístico con un gobierno peculiar, un gobierno como el de Velasco, ¿no? Y que aquí habría que detenerse en varios aspectos, pero uno de ellos es la composición de esta dirección de reforma agraria, ¿no? Conducida por Ruiz Caro. Me decía, Rolando hacía recordar que Ruiz Caro había militado en el social progresismo y era uno de sus más connotados integrantes, y sobre todo, bueno, y con el añadido, con el valor agregado de ser cusqueño, ¿no? Y ya sabemos cómo son los cusqueños en cuanto a su orgullo regional, en fin.
La composición, a lo que iba, la composición de la gente de esta oficina, bueno, ahora era un poeta joven, y que había sido de izquierda en la Católica, fundador del FRES, ¿no? Junto a Javier de Canseco, Cucho Aya y toda esa camada de líderes de izquierda, ¿no? Pepe Adolf era escritor, periodista de filiación trotskista, ¿no? En fin, habían varias gentes ahí que sí tenían una posición política definida, una ideología clara y una identificación con el régimen. Francamente, Bracamonte y el mismo Rudy Durán, no sé si tenían filiación partidaria o militancia política. Y lo segundo es la mención a Contacta en Carrí. Yo creo que esa es la continuación del encuentro de la vanguardia estética y artística con el régimen, ¿no? Recordemos, Contacta fue encargada a Mariotti, ¿no? Mariotti, el más signo exponente del arte cinético en el Perú, y secundado por Lucho Arias Vera, ¿no? A quien conocí, de quien fui amigo, lamentablemente murió el año pasado, y uno de los fundadores de Arte Nuevo, un grupo de vanguardia, y los introductores de arte pop en el Perú. En Garrí también tuvo digamos, en su organización, o sea, la organización estuvo a cargo también de personalidades artísticas y de la cultura, no precisamente indigenistas, no precisamente clásicos, sino gente de vanguardias artísticas. Y finalmente, sí, pues el próximo año se cumplen los 50 años de la revolución, los 50 años del inicio de la revolución militar. Sí, como tomando lo dicho por Rolando, es necesario y importante echar nuevas miradas al proceso, ¿no? Más allá de lo que ya se ha avanzado en cuanto a las consideraciones políticas, psicológicas sobre las políticas públicas en economía, en educación, etcétera. Creo que la cultura es un factor muy importante fue un factor muy importante en este proceso, más allá incluso de las intenciones y de los propósitos mismos de sus formuladores, ¿no? Del mismo gobierno. Buenas noches. Cada etapa de la historia tiene un momento de expresión cultural, político, y se va generando una creación de una doctrina. Para entender más o menos la época revolucionaria de Velasco, tenemos que retroceder a la época de los incas. Él se basa justamente con el plan inca, y se declara pues la revolución ni de derecha ni de izquierda. Es una cuestión autóctona. Y habría que ver, para entender toda esta expresión artística de afiches, tenemos que ver en este caso los huacos de la época de los incas. Los huacos es una expresión para mantener y seguir surgiendo con el sistema que gobierna en ese momento. Pasando a la época de Velasco con respecto a los afiches, no solamente los afiches existieron, fue todo un movimiento cultural, todo un movimiento artístico. Y como testigo de ello es el Incarique. Y fundamentalmente estaba dirigido por Sinamos. Sinamos era la expresión política de la revolución de Juan Velasco. Y no solamente se utilizaban los afiches, se utilizaban los murales, los sindicatos, las comunidades campesinas. No solamente el que estaba directamente comprometido con la profesión artística que trabajaba en los ministerios, particularmente contrataban, ya sea las comunidades campesinas, los sindicatos, para que pudieran hacer los murales en situ, la expresión de ese momento histórico de la revolución. Tal es así que se contrataba a los artistas locales, fundamentalmente para los murales. Eso era.
Y los movimientos culturales que se hacían acá en Campo de Marte venían de todas las provincias, de todas las artes, ¿no? De todas las artes. Y fundamentalmente se expresaba esa expresión nacional, porque así fue la dirección política de Velasco, el nacionalismo. Y si de alguna manera influyó la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, fue pues parte también integrante de esa época, porque se quería consolidar un sistema social propio. ¿Ve? Entonces era un fenómeno que de repente muchas veces los teóricos no se entendió, o los militantes de partidos no se entendió. Hay que pensar que la izquierda también luchó contra Velasco, así como el APRA. Pero si la izquierda hubiera entendido el momento histórico, hubiera entendido la realidad de los incas, hubiéramos logrado. Pero lamentablemente, más ellos pensaban en la Revolución China y en la Revolución Rusa, ¿no? Eso es uno de los puntos de la izquierda que cometió un error para que no se consolidara la Revolución Nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es verdad, o sea, mi tesis parte de cuestionar una categoría, ¿no? Yo me agarro ahí, ¿no? Como un perro que se agarra a la basta de un pantalón, ¿no? Pero parto de eso porque creo que las categorías a veces esconden y velan, digamos, partes importantes de la experiencia y no permiten, digamos, otras miradas, ¿no? Sobre todo Gustavo Bunting ha desarrollado este concepto y lo ha explotado, digamos, 30 años, ¿no? Si uno ve ahora las retrospectivas, o en todo caso su visión del arte peruano, el pop achorado o la vertiente del pop achorado es una vertiente para él importante, ¿no? Y asumir al campesino peruano como alguien retador en la plástica peruana funciona también como un momento importante, ¿no? Lo que yo quería era más bien abrir un poco este campo de estudio, ¿no? Demostrar que si bien la categoría es importante, interesante, validada a partir de un conjunto de afiches, hay una serie de afiches y sobre todo de artistas que estuvieron vinculados, que han sido invisibilizados por la historia del arte peruano, o por lo menos no invisibilizados, pero por lo menos no estudiados. ¿Y por qué no han sido estudiados? Porque sus obras no se ajustan a la categoría, digamos, de estudio, ¿no? Es una preocupación más, no sé, axiológica, ¿no? En ese sentido. Y claro, y planteo algunas hipótesis que podrían ser interesantes, ¿no? Luego debo confesar que yo empecé de la manera más ingenua posible esta investigación, ¿no? O sea, dije, cómo en un gobierno, ¿no? Como el de Velasco, sus principales objetos de comunicación aludían a dos vanguardias netamente extranjerizantes vinculadas a Estados Unidos, ¿no? Como el pop art y el arte óptico, ¿no? Sobre todo el pop art, ¿no? A Warhol, ¿no? Y a Lichtenstein, ¿no? Que eran dos de los artistas más reconocidos en ese momento, ¿no? Y que de alguna manera plantean una disrupción en tanto objeto artístico, ¿no? Entonces, claro, uno diría, deberíamos parecernos más a la tradición rusa, no sé, a la tradición cubana, ¿no? Pero no, ¿no? Y claro, la idea era intentar explicar que esa contradicción no era una contradicción gratuita, ¿no? Sino era una contradicción que también nos podía hablar de una contradicción mayor en relación al gobierno militar, ¿no? En ese sentido es rico eso, ¿no? El Caen, ¿no? La teología de la liberación, ¿no?
la Revolución Cubana, todo licuado ahí, ¿no? Esta suerte de ministros que venían de todos lados, ¿no? O sea, de hecho hay una suerte de contradicción que yo pensaba que en el lado artístico podían explicar o reproducir, digamos, ¿no? Sin ser tan categórico, ¿no? Porque, o sea, ya se han desarrollado muchos estudios sobre el tema, ¿no? Era una manera de aproximarme a este fenómeno que es el velasquismo a partir de ciertos intersticios de cómo se ha estudiado el arte en esa época, ¿no? Y claro, conviven estas dos maneras, ¿no? O sea, mi generación, ¿no?, ha crecido pensando que el rock peruano fue destruido por Velasco, ¿no? Y también funciona como una mitología eso, ¿no? O sea, Traffic Song tocaba en pleno velasquismo, ¿no? ¿no? Telegraph Avenue tocaba en pleno velasquismo, ¿no? O sea, pero es como que habitaban esas dos, ¿no? Qué sé yo, Tarzán, Superman, ¿no? A través de los cómics llegaban, ¿no? Hay una novela de Melvin Ledgar interesante sobre justamente esta vinculación de un adolescente con estos dos mundos, ¿no? Y después, un poco cerrando, yo creo que sí, falta escribir un montón sobre el velasquismo a partir de algunas líneas, ¿no? Por ejemplo, el deporte, ¿no? Por ejemplo, la música, la literatura, ¿no? Si uno lee los libros de Adolf, de post-revolución, se nota un Adolf totalmente decepcionado de todo lo que, ¿no? Sus personajes son personajes que son asediados por eso, ¿no? O involucrados a un mundo en el que una ideología los ha llevado, ¿no? Lo fantástico es el género fantástico es lo más cercano o a través de lo fantástico se critica mucho esto, ¿no? O sea, es interesante. Y lo que decía el señor es también una de las grandes ausencias, ¿no? El estudio parte de la Universidad Católica de Lima, a partir de artistas limeños, de información que está acá, de archivos que están acá, ¿no? Hace falta ver qué se hacía en provincias, ¿no? Eso también es un deber y también es una ausencia notable, ¿no? Mencionaba que había artistas que eran contratados, muchos murales. ¿Dónde están estos murales? ¿Hay algún mural que sobrevive a la época, no? Lo que se sabe es que había muchas presentaciones de teatro. Por ejemplo, había un grupo de una pareja de bolivianos, Aramayo, Cusi, que viajaban alrededor por varias regiones del Perú llevando esta, ¿no? Tampoco se conoce mucho de eso, ¿no? Entonces creo que digamos, de alguna manera criticar esta categoría, ¿no? Nos permite más bien abrir posibilidades, generar carreteras de preocupación, ¿no? Señalar que todavía no está estudiado todo, ¿no? Y por eso me parece significativo lo que decía Augusto del Valle en esta exposición que hizo en el IGNA hace 2 años, ¿no? Zona ciega, ¿no? De la que se conoce aún una parte, ¿no? Y bueno, ese es un poco el pendiente, ¿no? Y ojalá que podamos hacerlo en los próximos años. Bueno, muchas gracias a todos por permanecer y por sus comentarios. Ha sido bastante interesante y rico para mí eso. Gracias, Rolando. Bueno, gracias. Los esperamos el 29 de noviembre con Ana Kant para hablar sobre Sinam.